Muy buenas noches, Alexandra. Buenas noches, televidentes. Buenas noches, Ana. Buenas noches, televidentes. Nos encontramos en su noticiero LPI, transmitiéndole desde la ciudad de Armenia la noticia más especial en el día de hoy. El Ministerio de Educación en Colombia dio nuevas propuestas para manejar los procesos educativos en la primera infancia, con unas prioridades tales como la primera infancia, que es la principal en este tema, teniendo en cuenta que podemos crear muchos proyectos educativos y mejorar la educación en los colegios tanto como públicos y privados. Con otra noticia del día, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte dotará con maestros de las especialidades de música y educación física a todos los centros específicos de educación especial, para lo que creará más de 30 puestos entre ambas especialidades. Con ustedes se encuentra la reportera Ingi Juliana en el Museo Quimbaya, ubicado en la ciudad de Armenia. Alexa, televidentes, muy buenas noches. Así es, me encuentro en el Museo Quimbaya, en la 20ª Feria de Exposición de Educación, en donde se encuentran las mejores pinturas que hacen alusión a la educación primitiva. Los invito a dar nuestro recorrido. Esta educación se ubica en la época primitiva, donde la esencia para enseñar era de tipo natural, espontánea, inconsciente, transmitida de padres a hijos. El hombre en esta época aprendía aspectos elementales necesarios para su vida, como el pastoreo, pesca, agricultura, oficios domésticos, ritos, cantos, danzas y principalmente el lenguaje. La educación primitiva se divide en dos grandes etapas: hombre cazador y hombre agricultor. Hombre cazador. El hombre en esta etapa se caracteriza por ser muy inflexible, ya que no existía la disciplina ni la autoridad. Aprendieron a cazar a los animales. El hombre fue desarrollando la fuerza, resistencia en el clima y al dolor. Eran nómadas, no existía una estabilidad para enseñarle a los niños. Desarrolló las pinturas rupestres y el arte. El hombre agricultor. En esta educación predominó la agricultura y la ganadería. Aprendieron a situar la siembra de cada planta en su debido clima. La madre es la mayor influencia de la educación del niño en la familia. El padre se encargaba de la búsqueda de los alimentos. Se organizaron en poblados y comunidades más organizadas. Se enseñó la cestería, alfabetería y el uso de las armas. Llega la iniciación de los efebos como preparación a la guerra. Cambia la manera de enseñar al ser más organizada. Toman a los niños de sus aldeas para llevarlos a un campamento de entrenamiento y les enseñan ejercicios físicos y la disciplina del alma. Quienes dirigían los campamentos eran sacerdotes, jefes, magos, ancianos, experimentados y distinguidos. Características de la educación primitiva. Tiene carácter mágico religioso, es esencialmente práctica, es primordialmente gregaria, es particularmente difusa, es de índole inconsciente, es pródigamente espontánea. Comunidad primitiva antes de la división de clases. Individuos libres, igualdad de derechos, democracia, producción abundante, esclavos de la naturaleza. La comunidad resistía pero no adelantaba. División del trabajo de acuerdo a diferencias entre sexos. La diferencia de la economía era de las mujeres. El niño acompañaba a los adultos a todo trabajo. El niño recibía recompensas por su trabajo. El tipo de educación que recibió el hombre primitivo fue la educación espontánea o educación imitada. El joven llegaba a adulto intentando repetir en su propia vida lo que veía a su alrededor. Lentamente se iba incorporando a los trabajos de su clan o tribu. Se iniciaba en la caza, en la pesca, aprendía a cuidar el ganado, practicaba las labores de la tierra y participaban en las ceremonias de su comunidad. La educación prehistórica tenía las siguientes características. Imitativa. El joven llegaba a adulto intentando repetir en su propia vida lo que ve a su alrededor. Doméstica. Junto a la madre y al padre, los jóvenes van adquiriendo los usos, las costumbres, las ideas religiosas, los ritos y la mentalidad propia de la sociedad a la que pertenecen. Global.
El sujeto no atiende a enseñanzas del pasado ni a previsiones del futuro, aprende lo que van utilizando en su presente. Mágica. Basan su cultura en su religión, en sus dioses, en sus mitos y todos los elementos que se influyen en estos. Excelente, Angie. Esa visita es muy interesante en el museo. Por eso les recordamos a todos nuestros televidentes que asistan en familia este fin de semana y visualicen las bellas esculturas y los cuadros que trae este tema tan principal como la educación primitiva. En estos momentos ya vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos. Ahí viene el Renault 4, el correcaminos, el correcaminos, el correcaminos, para sentirse libre. Renault 4, para gozar la vida. Renault 4, el correcaminos, el correcaminos, el correcaminos. Renault 4S, el correcaminos. Continuamos televidentes desde acá, desde el Museo Quimbaya. Esta feria está muy interesante, tiene cosas muy bonitas, tiene unas pinturas que hacen alusión a la educación primitiva. Los invito para que vayan con su familia, traigan a sus hijos para que conozcan la historia. Es muy importante que nuestros hijos conozcan nuestros antepasados, cómo los padres enseñan a sus hijos a cultivar la tierra, a la pesca, a la ganadería, porque el saber del hombre primitivo es espontáneo, es de forma natural. Ellos no tenían quien les enseñara, igual a sus hijos no tenían una educación como lo es actualmente, como la tenemos nosotros. En ese tiempo los hijos aprendían de lo que hacían los padres, las niñas aprendían de las cosas que hacían las madres. El hombre conseguía la comida de manera, habían unos hombres cazadores y habían unos hombres agricultores. Los hombres cazadores pues cazaban animales, se iban a la selva, llevaban pues a sus hijos, les enseñaban. El hombre agricultor oraba la tierra, sembraba, cultivaba, les enseñaba a sus hijos a cultivar. En este tiempo esa era la educación. Ellos vivían del día, eran nómadas, no tenían un sitio, un lugar donde residir. Ellos conocían de muchos lugares, de muchos climas. Por eso el aprendizaje de ellos era de forma natural, no se quedaban en un mismo sitio, sino que salían a buscar cosas nuevas, cosas diferentes. Esto es todo acerca de la educación primitiva. Está muy interesante el tema para que vengan, disfruten con sus familias y conozcan lo importante de esta educación. Nuevamente de vuelta, televidentes, aquí en nuestro tema principal del día de hoy. En conclusión, para poder acabar con este tema, ¿sí?, vamos a destacar algo muy importante. La educación primitiva es un proceso prácticamente de socialización, donde allí podemos destinar lo que son las culturas y adicionalmente lo que son las habilidades y los valores de cada individuo. También recalcar que de la educación primitiva hubieron dos factores muy elementales, que fue el hombre como cazador y el hombre agricultor. El hombre cazador se desarrollaba más en lo que eran sus fuerzas, lo que hacían eran sus pinturas y les encantaba cazar. Y el hombre agricultor también se desempeñaba en lo que era la ganadería, principalmente que el hombre le gustaba era estar más concentrado en sus cosas. Era el que llevaba el alimento a la casa. La mujer del hombre agricultor era el que le gustaba prácticamente desempeñarse y estar pendiente de que sus hijos tuvieran una educación igual como admirar a su padre. Adicionalmente, allí los niños de los hijos de los agricultores iban a un campamento especial, el cual le enseñaba era un sacerdote. Este campamento, ¿para qué era válidamente para ellos? Era para aprender los ejercicios físicos y mentales, ¿sí? Con esta conclusión, quiero que tengan muy presente desde la educación primitiva venimos desencadenando y hoy en la actualidad es donde están los excelentes pedagogos de Colombia. Muchas gracias.
resaltar cómo fue el inicio de la educación en el hombre antiguo, donde las mujeres debían de ser educadas para aprender todas las labores del hogar y el hombre era quien debía aprender todo lo relacionado con la caza y la pesca y la creación de herramientas. Y les recuerdo que a nivel nacional se estará presentando en todos los museos cómo fue la educación en la edad primitiva. Y hasta aquí nuestro programa. Los dejamos con su telenovela Detrás del último no hay nadie.